Bien, bueno, gente, hoy vamos a arrancar y a tratar de finalizar con sistema nervioso. Vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Calculo que vamos a llegar bien. Fíjense que desde que arrancamos con un sistema digestivo, ahora hablamos de respiratorio, estamos entrando en aquellos sistemas donde particularmente hacemos hincapié en el mantenimiento de la homeostasis. Fíjense una cosita, si ustedes revisan la bibliografía de cátedra, en la esquina superior derecha o izquierda del libro, dice sistemas que mantienen la regulación interna, o algo así, o sistemas que mantienen la homeostasis. Bueno, justamente hablar de digestivo, de respiratorio, de excretor, tienen que ver con esto de mantener las condiciones internas lo más estable posible para prevenir patología o muerte, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio no tiene que ver solamente con que hay dos pulmones, una tráquea y un poquito de intercambio de gases. Va más allá de esto y ustedes como futuros nutricionistas, yo siempre hago hincapié en que, bueno, ¿de qué me sirve a mí entender esto? Porque el día de mañana yo voy a estar recetando un plan alimentario. Bueno, a ver, ustedes entiendan que lo que pase a nivel respiratorio impacta directamente a nivel de la tasa metabólica de oxidación de nutrientes, tiene que ver directamente con la oxidación de la glucosa, tiene que ver directamente con la cantidad de dióxido de carbono que nosotros podemos excretar como producto de desecho del consumo y de la oxidación de hidratos de carbono. Es decir, la dieta particularmente va a tener que ver con cómo el sistema respiratorio va a manejar aquellos desechos y los niveles de gases que van a estar en homeostasis para mantenerme a mí con vida y con salud, digamos. Steffi, vos cualquier cosa, por favor, además está decir que aguardo tus comentarios, ¿no? Sí, Eh, Entendamos esto. El sistema respiratorio, en todo caso acá, vamos a decir que vamos a dividirlo anatómicamente, ¿sí? En dos grandes zonas que ahora después vamos a ver. Una cosa interesante, esto no me interesa, ¿Mm? Hay que dividir lo que nosotros entendemos como respiración de aquel fenómeno que es la ventilación, ¿sí? Son cosas distintas, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de ventilación, hacemos referencia al movimiento mecánico por el cual entra aire y sale aire, entra aire y sale aire. Entonces, eso es ventilación, como quien en una habitación durante toda la noche tiene la ventana cerrada, se levanta a la mañana y abre, ventila, cambia el aire. Bueno, eso es ventilar, que es lo que hace mecánicamente nuestro sistema respiratorio, en tanto que por una diferencia de presión entre la atmósfera externa y nuestra atmósfera interna, naturalmente cuando yo inhalo, ¿sí? Estoy cambiando ese gradiente de presión y por lo tanto el aire ingresa como una función aspiradora. Aunque ustedes acuérdense una cosita, el hombre no inventó absolutamente nada, sino que copia la naturaleza. Y la aspiradora justamente lo que hace es aspirar aire por un cambio de presión entre lo interno y lo externo. Bueno, esto es entonces lo que tiene que ver, ¿ves por qué me gusta que lleguemos temprano? Ahí está. Eh, por la cuestión, digamos, ligada a la ventilación. El intercambio de aire entre lo externo y lo interno. Y la respiración, puntualmente, hace referencia a cuestiones metabólicas, reacciones bioquímicas que tienen intermediación enzimática, que se dan, por ejemplo, en la mayor parte de nuestras células, en las mitocondrias. La respiración celular, como nosotros la conocemos como proceso químico complejo que ustedes vieron en biología, ¿sí? Con la utilización de glucosa como elemento esencial, la combinación con oxígeno y finalmente dando como resultado final dióxido de carbono y agua, que adivinen qué, son los dos desechos que están presentes en este sistema respiratorio. Yo excreto, porque es un residuo, dióxido de carbono gaseoso y agua, ¿sí? Cuando hace frío, veo cómo se puede condensar ese vapor de agua. Entonces, esa es el agua metabólica que producen nuestras células cuando realizan respiración celular. ¿Sí? Un poquito entonces la diferencia entre ventilación y respiración. ¿Bien? En el medio, entre la ventilación y la respiración, hay un proceso puntual que vincula dos sistemas que se llama membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar es un lugar membranoso que está completo, digamos, compuesto por dos sistemas.
el sistema alveolar, que proviene del sistema respiratorio, que es un epitelio simple, acá hacemos un poquito de integración con primer parcial, y un endotelio capilar, que proviene del sistema cardiovascular, que llega e íntimamente pegado al alvéolo pulmonar, producen un proceso que se denomina hematosis. La hematosis es el proceso de intercambio gaseoso a nivel de membrana alvéolo capilar. Esto como si fuese el credo. Bien, vamos a dividir anatómicamente hablando al sistema en dos partes. Vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Depende de la bibliografía, pueden encontrar como que los bronquios son superiores y otro le va a decir que no, pero bueno, fíjense después en el libro, ¿sí? Ustedes entiendan que los órganos accesorios, es decir, aquello que no tiene una injerencia directa en el proceso respiratorio, más que el traspaso del gas, del traspaso del camino del aire, arrancan las fosas nasales o en la cavidad nasal. Ustedes recuerden que la cavidad nasal tiene por principio tres funciones. Y vamos a decir, ¿qué? ¿Generar moco? Bueno, sí, pero tiene una función. Generar moco tiene una cuestión inmunitaria, una barrera primaria de inmunidad. Además, ¿a quién no le salió sangre alguna vez en la nariz? ¿Por qué? Porque nuestra mucosa nasal, como la mucosa del labio interno, está muy vascularizada. ¿Por qué? Por dos funciones. Primero, que es un lugar donde el aire va a ser calefaccionado. Imagínate, esta fosa, estos lugares por donde el aire circula, están tapizados de sangre que circula superficialmente calentando el aire que ingresa. Primer punto. Segundo, acabo de decir que secreta moco esa mucosa, que por lo tanto es una cuestión defensiva. Y que además tiene pelos. Y esos pelos tienen una función defensiva, pero más bien física, previniendo que ingresen partículas extrañas. Entonces, limpia, humidifica y filtra el aire. ¿Eh? Es muy importante la función de la cavidad nasal en tanto camino accesorio del aire. Inmediatamente después, esto es cavidad nasal, ¿sí? La cavidad nasal se comunica directamente con la faringe, ¿sí? La faringe, acuérdense, es un órgano de paso, compuesto, ¿sí?, particularmente de una membrana muscular que conecta tanto las fosas nasales como con la cavidad oral. Y por lo tanto la faringe, ustedes ya saben, se divide en tres partes. La nasofaringe, que tiene conexión directa con la cavidad nasal. La orofaringe, que tiene conexión directa con la boca o cavidad oral, y la laringofaringe, que es el lugar particular de conexión directa con la laringe. Aquí, en este lugar, hay un cartílago laríngeo que es la epiglotis. La epiglotis justamente lo que hace es, cuando deglutimos, les pido por favor que en este momento todo el mundo toque la nuez de Adán y degluta. ¿Escucharon ahí? Yo deglutí y vi que la nuez de Adán se fue hacia arriba. ¿Qué significa? La nuez de Adán en realidad es un cartílago más, como la epiglotis, de la laringe. Entonces, cuando yo degluto, observo que la laringe asciende. Por lo tanto, la epiglotis tapa la cavidad respiratoria, el conducto respiratorio, y lo que yo estoy masticando, porque deglutir, pasa al esófago posteriormente. Porque el sistema digestivo es posterior al sistema respiratorio a nivel torácico. ¿Bien? Sigo. Laringe, entonces un tubo cartilaginoso que lo vamos a describir. La laringe se continúa con la tráquea, ¿sí? Un tubo también cartilaginoso con forma o compuesto de diferentes anillos semicurvos, ¿sí?, que no están completos por la parte posterior, que tienen una capa muscular posterior y cartílago anterior y lateral, que conforma un canal por donde circula el aire, y que no tiene mucha más función como que conducir el aire. Una cosa que me olvidé de la laringe es que, además de conducir el aire, tiene la principal función de ser el órgano de la fonación, ¿sí? Es decir, A, E, I, O, U, los sonidos famosos guturales tienen que ver con los sonidos que salen de las cuerdas vocales. Aquí se aposta en las cuerdas vocales. ¿Bien? Y finalizamos el recorrido de las vías aéreas con los bronquios primarios, que son los tubos grandes que están aquí, ¿sí? Bronquios primarios. ¿Bien? Son la ramificación primaria de la tráquea. ¿Dónde se ramifican? A nivel de las carinas. Las carinas no tienen nada que ver con el nombre, sino que tiene que ver con el orificio que bifurca, el lugar anatómico donde se bifurca la tráquea. ¿Bien?
¿Hasta acá venimos? ¿Tefi, algo para agregar? No, Enrique, te voy a agregar, está todo perfecto. Bueno, seguimos. Órganos esenciales. Aquellos que no pueden faltar, que si faltan, catapúmbale. Los pulmones, señoras y señores. Fíjense cómo la tráquea que venía por aquí arriba se bifurcó a nivel de carina en los bronquios primarios. Y estos bronquios primarios se dividieron en secundarios. Y estos bronquios secundarios se dividen en terciarios y así prácticamente en invisibles. En prácticamente en vistas de microscopio. ¿Qué pasó? Los pulmones son dos. El izquierdo tiene una particularidad lobular, porque como aloja parte del corazón, fíjate que se achica un poquitito a nivel izquierdo, porque justamente se aloja el corazón. Entonces, en realidad el pulmón, fíjate, tiene dos grandes lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En cambio, el derecho tiene tres, lóbulo superior, lóbulo medial y lóbulo inferior. ¿Sí? Es decir, hay dos, acá hay tres bronquios secundarios y acá hay dos bronquios secundarios. Después tenemos terciarios, cuaternarios, hasta la, qué sé yo, hasta que seas infinito, ¿sí? Microscópico. ¿Cuándo terminan los bronquios? Con los famosos árboles alveolares, ¿sí? Con las ramilletes alveolares. Es ahí donde se da la respiración. Mientras tanto, hasta acá yo tengo ventilación. Yo ventilo esta gran habitación llamada pulmón, ¿sí? Pero todo esto, este pulmón está confeccionado, compuesto de millones de alvéolos que se ramifican microscópicamente a lo largo de estos microtúbulos que son en realidad los bronquiolos. ¿Bien? Hasta que yo no llego al alvéolo, hasta que yo no llego a la membrana alvéolo capilar en conexión directa con la sangre, no puedo hablar de respiración. Tengo que hablar de intercambio gaseoso. Tengo que hablar de ventilación. Bien, entonces, vías aéreas superiores o altas hasta la tráquea. Desde las fosas nasales hasta la tráquea. Eso es vías altas o vías superiores. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Por lo tanto, lo inferior, a partir de bronquios, primarios, secundarios, terciarios, la 27ª, la 17ª generación de alvéolos, ¿sí? Hablan de conductos inferiores. Fíjate, esto es microscópico, esto no se ve, mirá. Es una magnificación de alvéolos. Fíjate cómo el bronquiolo, que es el conducto por donde va el aire, termina en ramilletes como si fuesen los racimos de uva, ¿viste? Quiero mostrarles algo. Esto ya lo hemos conversado. Hermoso, divino, ya lo comentamos. Una cosa interesante de las fosas nasales. Miren, ¿se acuerdan de cuando vimos el sistema osteoartromuscular que hablamos de los cornetes a nivel de cara? Bueno, los cornetes, ¿sí?, tienen que ver con la fisonomía de la nariz y es por donde circula el aire cavernosamente para que poder, digamos, volverse más calefaccionado, húmedo y filtrado. Una cosa importante, a nivel de los huesos craneales, por ejemplo, del etmoides, del frontal, del esfenoides, vamos a conocer que existen senos paranasales. Senos paranasales son estos huecos que hay entre los huesos, dentro de los huesos, que sirven como caja de resonancia. ¿Qué es esto? ¿Viste que cuando vos estás todo taponeado, hablas así? Bueno, eso justamente tiene que ver con que la caja de resonancia está llena de moco. Entonces no permite que el sonido se produzca como estamos acostumbrados a oírlo. Eso es la función de los huesos como caja de resonancia. Fíjate qué interesante esto que veo acá. Esto que se ve acá es el hueso etmoides. Y tiene que ver con la lámina cribosa del etmoides. Mirá, esto es el nervio olfatorio. ¿Te acordás el nervio importante? Uno de los pares craneales que llegaba. Bueno, fíjate cómo bajan los axones nerviosos. ¿Por qué? Porque acá es donde yo huelo. Cómo los axones nerviosos acá bajan y están monitoreando lo que acá está entrando en forma de aire. Ustedes acuérdense que lo que nosotros olemos son sustancias y moléculas volátiles que se perciben aquí y que se envían a nivel central para reproducirlo en un olor. Mira, esto tiene olor a fresa, esto tiene olor a lavanda, esto tiene olor a lavandina, y me recuerda a tal cosa, ¿no? Bueno, fíjate cómo vamos interactuando y vamos interaccionando entre sistemas. Qué interesante. No sé qué les parece, están todos callados, digo, o están todos magnificados con esta
hermosa clase que estoy dando, o están todos aburridos diciendo, ¿por qué no se calla este pelado? Escucho. Magnificados, Enrique, con tu explicación. Seguimos. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Muy bien, divino, hermoso, fantástico, qué lindo. Muy bien, ahí están los senos paranasales, mirá. ¿Bien? Los senos paranasales de los cigomáticos, los paranasales y los frontales. Esto es lo que se llena de moco en la sinusitis, por ejemplo. La sinusitis tienen que ver con la inflamación crónica de los senos paranasales, por eso la gente vive moqueando y con la boca así, toda llena de moco, no puede hablar. Bien, mucho seno acá, no tengo ganas. A ver, seguimos. Ah, una cosa interesante, miren. En la faringe, ¿viste cuando estás taponado de los oídos? Que haces, te tapas la nariz y como que querés respirar y se te destapan los oídos. Eso tiene que ver porque nosotros tenemos comunicación directa con el oído, ¿sí? Que es la trompa de Eustaquio. Por eso en los niños, particularmente, tienen mucha otitis. ¿Por qué? Porque muchas veces, de las infecciones nasales pueden atribuirse hasta el conducto auditivo y generan infección. Y eso muchas veces genera otitis. Y aparte, muchas veces hasta con generación de pus. Tiene que ver con esta conexión que hay a través de la trompa de Eustaquio con la cavidad nasal y auditiva. Enrique, una Sí. pregunta, ya que estás Dale. hablando de conexiones. ¿Qué Dale. conexión hay con el olor o con el olfato, con el sabor? Viste que si te quedas sin olfato, no sentís sabor. Exactamente. Bueno, eso es lo que se denomina el flavor, ¿sí? O flavor, la vas a escuchar hablar o leer, ¿sí? El flavor es la combinación y es en realidad lo que nosotros conocemos como sabor, ¿entendés? Es decir, vos sabés que la hamburguesa de McDonald's tiene el sabor de hamburguesa de McDonald's porque es una conjunción entre el tostado de la plancha y el salado, ¿sí? Y los olores de los elementos volátiles que vuelan porque está caliente. Muchas veces, viste que las comidas de autor dicen que tenés que comer la temperatura X porque los olores y que los sabores, ¿viste eso? Bueno, sí. Tiene que ver con eso, porque lo que vos percibís como sabor, entre comillas, final, es el flavor, que es la combinación entre el sabor, el olfato y, digamos, una combinación de distintos factores, ¿no? Que tienen que ver con esto. Pero sí, sucede que cuando vos estás taponado o tenés sinusitis o tenés alguna complicación olfativa, perdés esto que vos conocés como sabor porque no es lo que estás acostumbrado. Perfecto. En realidad, fíjate que ahora vamos a ir, bueno, lo tendríamos que haber visto, no sé si vimos lengua con digestivo, sacame de la duda, Steffi, que recordás que la lengua, a nivel de papilas gustativas, salado, dulce, agrio o amargo, si vos te pones una gota de vinagre en la lengua, yo te aseguro que por más que estés con sinusitis lo vas a sentir igual. ¿Te das cuenta? Es decir, a eso hacemos referencia. Dale. Ajá. Seguimos. Gracias. No, por favor. Bien, ya lo hemos dicho. Hermoso. Acá está. Laringe. Miren un poquito. Ya que estamos, refrescamos algunas otras cosas. ¿Qué tenemos acá? Nosotros ya habíamos visto el hueso hioides, ¿se acuerdan? El hueso hioides allí por sistema osteoartromuscular. Dijimos que era el único hueso que no articulaba con ningún otro. Justamente servía para la inserción de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Vuelvo a nombrar lengua. Y fíjate que aquí, ¿sí? Tiene que ver con la conformación, ¿sí? Cuelga de aquí, ¿sí? Cae, la conformación de todo lo que tiene que ver con la membrana tiroidea que hace referencia y forma parte de la laringe. La laringe está conformada por dos tipos de cartílagos. Es un tubo cartilaginoso, compuesto por 3 cartílagos impares y 3 pares de cartílagos. ¿Sí? Estamos diciendo 3 cosas distintas. Estoy diciendo, se compone de 3 cartílagos impares, es decir, 1, 2, 3, que son la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Sí? Sí. Bien. Esos son los 3 cartílagos impares. Y a su vez se compone de 3 pares de cartílagos posteriormente, para atrás. ¿Que para qué están? Mirá, que no son estos que están acá. Ah, sí, acá están. Los cartílagos de la parte posterior, porque esto que los impares son anteriores, es lo que yo puedo tocar aquí. Esto que veo acá es la nuez de Adán. En los hombres un poco más abultada por acción de la testosterona, ¿sí? Entonces,
Los cartílagos pares posteriores, aritenoides, cuneiformes y corniculados, tiene que ver con una cuestión de columna que forman. Quiero ver si tengo una fotito. No, no la tengo, así que se la pierden, ¿sí? Bueno, tiene una función posterior de formar dos columnas para la inserción de las cuerdas vocales, ¿bien? Que están aquí. ¿Vamos? Y nosotros recordamos, tenemos dos tipos de cuerdas, vocales falsas y vocales verdaderas. Las que generan los sonidos guturales, tal cual las conocemos, las vocales, A, E, I, O, U, justamente vienen de la vibración y el paso del aire a través de estas cuerdas que ven acá. Esta es una fotografía captada por se me fue la palabra, Steffi, una endoscopía, gracias, y esto es un dibujo, ¿sí? Bueno, seguimos. Una cosa importante de la fonación es que A, E, I, O, U son los sonidos vocales, es aquello que yo hago a través de la fortaleza que yo tengo en mis cuerdas vocales. Pero el idioma, el lenguaje, tal cual ustedes me escuchan ahora, es una combinación. Combinación de dientes, lengua, labios, cavidad de resonancia, nariz. Es decir, no es lo mismo hablar así que hablar así. Entonces, o que te falte un diente, o que no tengas lengua. Entonces, guarda con estas cosas porque realmente el lenguaje tal cual lo conocemos no es solamente la vibración de las cuerdas vocales. Es un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, la función más importante entonces de la laringe tiene que ver con el paso del aire, la fonación y el permiso o no por el tema de la deglución a cargo del cartílago epiglotis. Ustedes lo van a buscar también como glotis, que está mal, ¿sí? No tiene que ver la glotis con la campanilla, que es otra historia, ¿sí? La campanilla es un apéndice del paladar blando. Bien, tráquea. Dijimos, tiene dos bifurcaciones, un conducto que es membranoso y cartilaginoso, membranoso por detrás, posteriormente, una capa muscular, y cartilaginoso por adelante o anteriormente, compuesto de anillos, ¿sí? O herraduras, más o menos de esta conformación cartílago hialino, ¿bien? Tengan en cuenta que, ¿por qué? Deberían preguntarse ustedes, las vías aéreas, particularmente las superiores y parte de las inferiores, como los bronquios, son cartilaginosos, porque como yo estoy manejando presiones de gases entre lo interno y lo externo, tengo que trabajar con algo que no colapse. Porque si esto fuese esófago, señores y señores, estaría totalmente colapsado y ninguno de nosotros podría respirar. ¿Bien? Aproximadamente unos 20 cartílagos conforman la tráquea. A nivel de carina es donde se bifurca, ¿sí? Y se generan los bronquios primarios izquierdo y derecho, para que lo tengan en cuenta. Henry, una cosita de la campanilla que no te quería interrumpir ahora con la tráquea. La función de la campanilla, ¿sí? Es cuando al momento de la deglución lo que hace es se eleva y tapa, digamos, el conducto de la nasofaringe. Vieron que por ahí, no sé si estornudás, o querés hablar mientras estás comiendo, puede llegar a salir la comida por la nariz, justamente por esa razón. Porque la campanilla no tapó ese conducto, que es esa conexión con la nasofaringe, entonces la comida o el líquido generalmente puede salir por la nariz. Vamos a hacer, yo soy, no me conocen muchos de ustedes personalmente o me conocen poco, pero yo soy el guarro de la cátedra. Entonces yo en este momento estaría diciendo que en el vómito cualquiera de nosotros alguna vez le salió lechuga por la nariz. No lo quise decir así, pero bueno. Y yo te dije, soy el guarro de la cátedra, claro. Bueno, listo. Seguimos. Gracias. Una cosa importante es que a nivel interno, tanto la laringe como la tráquea y todas, digamos, las cuestiones que tienen que ver con paso de sustancias, en este caso un aire, está tapizado por una mucosa. Y que esa mucosa, ustedes recordarán, está tapizada por un epitelio pseudoestratificado. ¿Y qué significaba eso? Significaba que, además de ser pseudoestratificado, es decir, que parecía que tuviese muchas capas, pero en realidad era una, porque las capas de célula estaban todas aglomeradas sobre la membrana basal, tienen la particularidad de tener cilias. Las cilias no son pelos, las cilias son microfilamentos, muchos y cuantiosos, digamos, y pequeños, que ayudan a las vías aéreas a barrer las impurezas en tanto haya llegado alguna. ¿Bien? Además, esta mucosa epitelial de las vías aéreas está muy completa por células mucosas que producen moco, ¿no?
ya lo conocemos, no es necesario que lo diga. Bien. Muy bien. Hermoso. ¿Qué tendría que ver esto? No sé. Bárbaro. Hermoso. No me suma nada. Muchísimas gracias. Sí, listo. Muy bien. Divino. Esto ya lo comenté. Es la bifurcación de los bronquios, justamente de acuerdo a la cantidad de lóbulos, ¿sí? Y que tiene que ver con la generación finalmente de la membrana alvéolo capilar. A medida que va disminuyendo el calibre del bronquio es donde aparecen los capilares y los alvéolos. Bien, la conjunción de estos dos sistemas. La unidad funcional, anoten esto como si fuese nombre, apellido y DNI. La unidad funcional del sistema respiratorio es la membrana alvéolo capilar. Con esto que acabo de decir, yo no quiero escuchar a nadie que diga que la unidad funcional es el pulmón, son los alvéolos. Quiero que digan que la unidad funcional del sistema respiratorio es la membrana alvéolo capilar, compuesta por dos sistemas: el sistema respiratorio en la parte alveolar y el sistema cardiovascular en la parte capilar. Naturalmente, microscópica y que no podemos tener la posibilidad de verla porque son células y no tenemos esa posibilidad. Bien, ya hemos conversado. Fíjate una cosita. Si vos tenés que ver cómo arranca el epitelio aquí arriba, con pseudos estratificados ciliados, a medida que voy llegando al epitelio alveolar, veo como solamente me queda de esto, fíjate cómo achiqué, una célula plana. Es mucho más fácil para el oxígeno y el dióxido de carbono atravesar una célula simple plana que esto. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y una cosa importante. Fíjate esto que tiene que ver con las cavidades. La caja torácica está totalmente revestida de huesos, totalmente protegida, no solamente porque, claro, está protegiendo la parrilla costal, el corazón, pulmones, grandes vasos, sino porque el sistema respiratorio alberga grandes presiones y por eso la complejidad y la protección que hay que darle. ¿Bien? Acuérdense que la cavidad torácica se divide en dos, ¿sí? Las cavidades, o en tres si se quiere. La gran cavidad torácica se divide en las cavidades pleurales, izquierda y derecha, y la cavidad mediastínica, en el medio, aquella que está por detrás del... ¡Ay! Se me fue el hueso, Steffi. El esternón. ¿Cómo era la segunda, profe? ¿Pleurales? Cavidad pleural izquierda y derecha, es aquella que está encerrada dentro de cada membrana pleural, que es cada uno de los pulmones, y la cavidad mediastínica o mediastina, ¿bien? Que está detrás del esternón, ¿bien? Perdón, Henry, hasta que activo el micrófono. Ya sé. Así que bueno, una cosa importantísima que tiene que ver con la cuestión fisiológica del sistema respiratorio es esto que no es un hígado, sino que es el diafragma, ¿sí? Esto que ven aquí abajo, esto es un músculo, ¿sí? Que se inserta en el apéndice axifoides. ¿Te acordás el apéndice axifoides del esternón? Bueno, tiene que ver con la inserción del diafragma y que además de ser el músculo inspirador o respirador por excelencia, tiene que ver con la separación física entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Bien? Ahí tenemos el mediastino, mira. Si yo corro levemente los pulmones, acá dejo al libre el mediastino. Fíjate ahí está la arteria aorta, vemos parte de las venas cavas, vemos las carótidas, las arterias pulmonares, fíjate qué interesante, las venas pulmonares. La verdad que esto es hermoso, se ve perfecto. Me encantó este dibujito, Steffi, está muy bueno. Fíjate cómo las arterias pulmonares entran directamente a los pulmones. Fíjate qué interesante. Cómo las venas pulmonares salen directamente de los pulmones. Cómo fíjate acá la vena cava, cómo llega. Interesantísimo esto. Vemos parte del nervio vago, acá amarillito. Acuérdense que el nervio vago, o el par 10 craneal, uno de los pares craneales, tenía, además de ser vago, porque vaga por todo el cuerpo, es cardioneumogástrico. Neumo. Inerva parte de lo que tiene que ver con movimientos respiratorios.
Bien, ¿qué más tenemos acá? Nada más. Una cosa interesante es que las cavidades pleurales, ¿sí? Cada uno de los pulmones tiene una pleura, vamos a llamarlo así, ¿sí? Que es una capa de mesotelio, que en realidad le confiere protección. Y entre las capas pleurales, visceral y parietal, hay un líquido pleural que permite que con el constante movimiento de los pulmones, ¿sí?, no aumente la temperatura y no haya fricción. Por lo tanto, es importante que esté siempre, digamos, sana, la cavidad pleural. ¿Bien? Bien. Muy bien. Perfecto. Cara interna, bueno, ya lo hemos conversado. Estupendo, ya lo hemos conversado también. Acá. Mira qué interesante este dibujito, está divino. Fíjate cómo llega el bronquiolo, acá hecho muy grande, pero en realidad esto es microscópico. El bronquiolo llega y se forman alvéolos, los ramilletes de alvéolos. Esto está hecho de mínimas células epiteliales escamosas simples, confeccionando lo que es un alvéolo pulmonar. Y fíjate cómo cada uno de los alvéolos está totalmente irradiado, totalmente enredado de capilares sanguíneos, ¿sí? Capilares sanguíneos solamente formados por endotelio capilar. No tienen músculo ni tienen cavidad denticia. Solamente endotelio capilar. La sangre discurre por allí en intercambio constante entre dióxido de carbono y oxígeno en esta dirección. El oxígeno ingresa por diferencia de presión, llega al alvéolo y como la sangre está cargada de dióxido y pobre en oxígeno, naturalmente el oxígeno ingresa. Por lo contrario, la ley de presiones parciales de Henry, valga la aclaración, dice que como hay un movimiento, y esto se lo va a explicar después Lore en fisiología, hay un movimiento al revés en la cuestión de la pasividad de los movimientos moleculares, va a hacer que el dióxido de carbono salga de la sangre y llegue hasta las vías aéreas y podamos excretarlo. ¿Bien? Muy bien. Decimos que nosotros tenemos alvéolos funcionales a partir de la 17ª generación de alvéolos. Es allí donde nosotros encontramos alvéolos que estén capilarizados y que le permitan el intercambio gaseoso. A partir de la 17ª generación de alvéolos, nosotros comenzamos a hacer intercambio gaseoso. Mientras tanto, desde la 16ª, digamos, hacia las fosas nasales, esa cantidad de aire que permanece en los tubos, digamos, está allí para evitar el colapso del sistema. ¿Bien? Pero no interviene en el intercambio gaseoso. Solo intercambiamos aire, gases, vamos a decirlo como corresponde, a partir de la generación 17. Bien. Tenemos dos tipos de alvéolos, pero esto me gustaría que ya lo conversen. Bueno, vamos a conversarlo nosotros. Tenemos dos tipos de alvéolos. ¿A qué hace referencia? Más que nada dos tipos de alvéolos, dos tipos de células que conforman los alvéolos. ¿Sí? Aquella que tiene que ver con la formación del alvéolo en sí mismo y otras que tienen que ver con la secreción de una sustancia exócrina que tiene que ver con la mantenimiento, digamos, abierta de la cavidad alveolar. Eso es porque se secreta un tensioactivo, como si fuese un detergente, ¿sí?, que me olvidé el nombre, surfactante. ¿Sí? El surfactante es un líquido excretado por los alveolocitos tipo 2 que permite que estén siempre no colapsados, por así decirlo. ¿Bien? El surfactante. Una cosa importante, y con esto ya voy cerrando. Los músculos se dividen en dos, en inspiratorios, en expiratorios y en accesorios, si se quiere. Inspiratorios y expiratorios, es decir, el músculo respirador por excelencia es el diafragma. Ustedes acuérdense que la cavidad torácica tiene 3 diámetros o 3 longitudes en las cuales poder hablar su aumento o su disminución de tamaño. En el eje longitudinal va a ser aumentado cuando el diafragma se contrae y por lo tanto se genera el movimiento inspiratorio. Yo inspiro, el diafragma baja, ¿sí?, y por lo tanto aumenta el diámetro longitudinal de la caja torácica. De esa manera hago un cambio en la presión interna y el aire, el gas, ingresa. ¿Bien? Ahora, para colaborar con los músculos y para el diafragma,
Los inspiratorios van a ser los intercostales externos, ¿sí? Los intercostales externos van a tirar de la parrilla costal y van a hacer que se eleven levemente, haciendo que el diámetro laterolateral, ¿sí? El diámetro laterolateral de la caja torácica también se había aumentado. ¿Bien? Así que con esto vamos conformando cómo es que inspira nuestro cuerpo. Por lo contrario, los músculos expiratorios, el diafragma se dilata y por lo tanto disminuye la caja torácica, y los intercostales internos, ¿sí?, van a hacer que disminuya el ámbito laterolateral y dorsoventral. ¿Está claro? Y como yo te decía hoy recién, hace 2 minutitos, además existen otros músculos que pueden ser el serrato, los deltoides y los abdominales, que permiten una mejor o profundización de los movimientos respiratorios. Señores y señoras, esto ha sido todo por hoy. Anatomía de respiratorio. Como siempre, Enrique, sí. Una pregunta es que antes dijiste que Lorena nos iba a explicar lo de la parte de fisiología, pero no nos explicó nada, digamos, claramente. No, lo va a explicar ahora seguramente. No, dijo que no iba a explicar lo que nosotros lo leyéramos y empezó con el hígado. Bueno, ahora después hablo con ella, le pregunto, quizás lo que quiere hacer ella es hacer exponencias orales, puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, sí, pero solo nos dijo eso, sino capaz y después, si hubiera tiempo, tal vez se pueda revisar como con ustedes. Si Sí, no hay problema, vayan leyéndolo, por las dudas para el miércoles. Okay. Dale. Sí. No hay problema, no hay problema. Muy bien. Enrique, Bueno. Perdón, una pregunta rápida. El diafragma, recién dijiste que se dilata cuando expiramos. Cuando expiramos, claro, exacto. No, y lo mismo, es decir, cuando deja de contraerse se relaja, ¿sí? La relajación es la dilatación, ¿sí? O sea, sí, cambia de tamaño, no es que sube o baja haciendo el mismo. No, me equivoqué, yo dije dilata, cualquier cosa. Se relaja, quise decir. Genial. ¿Sí? Y una última pregunta, perdón. No, decime. Hace unos minutos dijiste alvéolos capilares y también alvéolos pulmonares. ¿Es lo mismo? No, membrana alvéolo capilar, ¿sí? Los alvéolos por un lado y los capilares por el otro. ¿Bien? Ok. Gracias. ¿Dale? No, está bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera hacer una apreciación? Profe, yo lo último también. Cuando el diafragma se relaja, lo de la cavidad torácica, ¿cómo? Sí. Esa parte me perdí en esa parte. Cuando se relaja, imagínate que la cúpula diafragmática, cuando se relaja, sube de nuevo. Por lo tanto, ¿qué te parece que pasa con el diámetro longitudinal? Si sube. Vuelve a su tamaño. Claro, se achica en realidad, porque había aumentado cuando el diafragma se contraía, baja el diafragma y aumenta. Entonces, al volver a lugar, cuando se relaja. Exactamente. Bien. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Por aquí? Nada por aquí, nada por allá. Bueno, muy bien, gente. Después, Steffi, ¿vemos esto con Lore? Sí, Henry, después lo vemos con ella a ver qué. Muy bien. ¿Todos chequearon fecha de parcial, chicos? Sí. Perfecto. Gracias. Por las dudas. Yo no, era como el 30 de septiembre, o algo así, ¿cierto? Exactamente, el 30 de septiembre, cada uno en su horario. En nuestro caso sería miércoles 13:30. Ok, perfecto. ¿Va a ser la misma modalidad que los otros parciales? Estimamos que sí, va a haber de todo, igual que los demás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buen fin de, Aileen. Chao, buen fin de. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao, buen fin de. Chao, hasta luego. Chao, Cristian. Chao, gracias. Chao, gracias.